Hay gente que se afana en cerrar los ojos frente a situaciones que, si bien podrían ser o podrían necesitarse para comprenderlas, meterle cabeza y análisis, hay otras que se caen por su propio peso. El hecho de que unos regímenes como el de Maduro y Putin sean aliados públicos, ¿qué puede significar? Puede significar que el régimen de Putin hará todo lo que esté a su alcance para que el régimen de Maduro sobreviva, inclusive asesorarlo en materia de exterminio de sus opositores. El hecho de que un gobierno se diga de izquierdas y que en su seno vivan, convivan, participen y gobiernen personajes comunistas del Partido Comunista asociados al gobierno, al régimen chavista, dentro del gobierno de Boric, asociados al régimen chavista y que públicamente defienden al régimen chavista, es mera casualidad. El señor Gabriel Boric ha dicho la semana pasada, cuando recibió al pendenciero jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en visita oficial, que él no tenía que darle las condolencias a la familia del teniente Ojeda porque ya sus ministros lo habían hecho y sus ministros hablan por él. Si los ministros de Gabriel Boric hablan por él, habría que preguntarse entonces si cuando uno de sus ministros fue a Venezuela a firmar un convenio de cooperación en materia de inteligencia con el régimen chavista, lo hacía el propio Boric. Entonces pareciera que en el gobierno de Boric se juega al policía bueno y al policía malo. Boric juega a ser el policía bueno que va a los foros internacionales a hablar de derechos humanos y a decir que el régimen de Maduro lleva una peligrosa deriva autoritaria, pero sus policías malos, es decir, todos los que lo acompañan, van a Venezuela y firman convenios de cooperación en materia de inteligencia, se hacen de la vista gorda y de los oídos sordos con los reclamos referentes a las actuaciones de la PDI, negligentes, tardías, poco serias, en el caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Y en medio de toda esta situación, en Venezuela se pretende plantear que la solución está en una salida electoral, en una salida negociada, en una transición negociada, no sé con quién, y que además de eso hay que apoyar sin medida y sin comedimiento alguno a María Corina Machado, haga lo que haga, diga lo que diga, y todo aquel que lo critique debe ser defenestrado y fusilado en una plaza pública, le debe cortar la cabeza, freírle en aceite, meterle en una jaula y mostrársela a todo el mundo para que todo el mundo se arrepienta de hacer algo semejante. Mientras tanto, siguen presos los presos. Siguen desaparecidos algunos personajes. Y todavía, así como le reclamamos a Gabriel Boric que le dé sus condolencias a la familia Ojeda, todavía estamos esperando que ciertos personajes venezolanos le den también sus condolencias a la familia Ojeda. ¿Qué pasa? Que la salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava. ¿Qué pasa? Que hay que concentrarse en hablar de lo electoral y olvidarse por completo de cualquier tema que pueda llevar a la gente a pensar de que un régimen criminal no va a salir a través de unas elecciones por más que le soben el cogote y se dejen lamer el hocico por esa bestia. Bueno, Putin desde Rusia les manda saludos y les dice que acaba de ser reelecto en un proceso abierto tras por más del 80% de los votos. Y por supuesto que no hay nada de qué sorprenderse. Así arranca la semana. Hoy lunes 18 de marzo del año 2024, programa 805 de Fuera de Orden.
Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque lo que queda al mando de este planeta son criminales. Ah, no lo sabían. Se están enterando ahora de que lo que queda al mando del mundo son criminales. Amigos, el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela, de Chile, de México, de España y del mundo en tu idioma español. Gracias por estar acá de vuelta. Gracias por suscribirte al canal, gracias por darle me gusta al video y gracias a todos aquellos que se han ido más allá y nos permiten continuar con este programa con sus aportes económicos para que este programa siga al aire. Y son todos aquellos que se han convertido en nuestra comunidad en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenido para todos. Gracias por ayudarnos a crecer en nuestra plataforma. En la plataforma Facebook, porque Mark Zuckerberg podrá ser un comunista, pero si nosotros no nos metemos ahí y combatimos, amigos, no lo vamos a lograr, y allí estamos también en Facebook. Ayúdanos a seguir creciendo en Facebook, dándole me gusta a nuestra página y compartiendo nuestro contenido. Suscríbete al canal, no te vayas sin suscribirte al canal, dale al botón, activa las notificaciones para que sepas cuando estamos en vivo. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, y repitiéndote una y otra vez, atención, atención. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Yo pensaba que... Claro, porque es que uno, al fin y al cabo, uno es un romántico, ¿no? Uno es un romántico. Uno es un romántico. Yo escucho a Nicola Di Bari y se me aguan los ojos. O sea, para decirte algo, pues. O sea, yo escucho a Julio Jaramillo cantando El Bazar de los Juguetes y me dan ganas de llorar. O sea, yo escucho a Tania cantando Regresa Corazón. O escucho a Claudia de Colombia cantando Es un laberinto mi vida sin ti. O escucho a Marco Antonio Solís cantando Invéntame. Oye, me dan ganas de llorar, vale, me conmuevo. Uno al final, uno es un romántico. Entonces yo, como uno cree todavía en la bondad, yo sinceramente pensaba que iba a haber una conmiseración o una muestra de compasión por parte de alguien en Venezuela, en el liderazgo político venezolano, con respecto al asesinato de otro venezolano, del teniente Ojeda. Yo veo cómo hay gente que solita está por allí reclamando la libertad de sus familiares presos políticos. Solos. A veces los acompañan 2 o 3. Y yo digo, pero bueno, ¿y dónde están los que llamaban a los militares a ponerse del lado correcto de la historia? ¿Dónde están todos aquellos que se ponen una bandera de la guerra a muerte y una foto de Oscar Pérez en sus perfiles
para llamar a la rebelión e irnos a la calle, calle sin retorno y todo aquello. ¿Dónde están cuando caen presos o muertos los militares? Que son los que ponen el pecho en las balas. ¿Dónde están todos aquellos que hablan de las rebeliones, de la resistencia y de toda esa cosa cuando los militares ponen la carne en el asador y les pasa lo que le pasó al teniente Ojeda, o le pasa lo que le pasó al capitán Angelo Heredia, o le pasa lo que le ha pasado a tantos oficiales durante todos estos años? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están las condolencias de la clase politiquera venezolana a la familia del teniente Ojeda? De repente sí las hay. De repente doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo de su linaje, seguramente le escribió una carta en recuerdo al teniente Ojeda, que es uno de esos militares que atendió los llamados de María Corina Machado cuando María Corina Machado comía candela y cagaba carbones, llamando a los militares a ponerse del lado correcto de la historia. Bueno, eso fue hace años, eso fue hace décadas. Eso fue en otra vida, prácticamente. ¿Dónde están las declaraciones de el jefe máximo de la delegación negociadora de la plataforma unitaria llamado Gerardo Blight para condenar el asesinato de un testigo contra el régimen en la causa que por delitos de lesa humanidad se plantea allá en La Haya? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están? ¿Están todos hablando de elecciones? ¿Están todos hablando de festines electorales? ¿Están todos hablando de, en vez de preocuparse por la vida o por la suerte de venezolanos con casos de persecución política comprobada y con todavía, luego del asesinato del teniente Ojeda, con el miedo a que en cualquier momento le tumbe la puerta a algún delincuente y se los lleve para Venezuela o los mate y los entierre en una zanja? No, la preocupación de la clase politiquera con respecto a los venezolanos afuera es que los dejen inscribirse para que vayan a votar en las elecciones que Maduro va a organizar para ganarlas. Porque todavía aquí hay gente que no sabe, que Maduro está organizando unas elecciones para ganarlas, no para perderlas. Todavía hay gente que no lo sabe. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque el tiempo pasa, pero las malas mañas quedan. Las malas mañas quedan. ¿Dónde está Tarek El Aissami? Está más perdido que Linda. Yo no he visto a Linda, parece mentira. ¿Dónde están? ¿Dónde están los presos por la causa de corrupción de Tarek El Aissami? Nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo. Usted revisa este fin de semana los medios, canales YouTube, canales de televisión y medios de comunicación venezolanos o dedicados a Venezuela, y lo que se consigue es el tema electoral, las declaraciones de fulano, de fulana, de mengana, que si se inscribió, que si no se inscribió, que si los partidos, que si no sé qué. Y en muy pocos medios ve un despliegue o una investigación sobre el asesinato de Ronald Ojeda. Por cierto, un saludo y una felicitación a la gente del semanario La Razón, especial a su director Pablo Lacio. Uno de los primeros exiliados, por cierto, del régimen de Chávez, que sigue haciendo una labor de difusión del caso de Ronald Ojeda. La sociedad venezolana democrática en algún momento se lo agradecerá, señor Ulacio. Estoy seguro que así será. Todas estas cosas nos llevan a graves cuestionamientos. Debo agradecer de forma especial a la cantidad de chilenos que están viendo este programa y que me han hecho llegar sus comentarios. Hay gente que me ha insultado porque ¿qué haces tú metiéndote en mi país? Hay otros que no entienden el humor negro y dicen, no, porque tú eres chavista, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, perdonen lo malo. Pero debo decirles lo siguiente. Yo les agradezco a todos los chilenos que están viendo este programa para intentar comprender lo que nosotros tenemos que decir sobre lo que nos atañe, que es el asesinato del teniente Ojeda y todo el escándalo que ha surgido. Le agradezco a todos los colombianos, peruanos y ecuatorianos, nicaragüenses que están viendo este programa. Le agradezco y le mando un saludo y un abrazo a la comunidad cubana, los cubanos dentro y fuera de Cuba que ven este programa. Nos vamos a ocupar de Cuba. Por supuesto que nos vamos a ocupar de Cuba.
Entiendo que en este momento el internet en Cuba no le está dejando ver este programa, pero yo sé que en algún momento nos vamos a ocupar de Cuba. De Cuba también vamos a hablar. De estos temas hay que hablar. De estos temas hay que hablar. El combate hay que darlo. Y hay que darlo con ideas y con argumentos. En el segundo segmento vamos a permitir la llamada telefónica. Son las 5:27 de la tarde de este lado del Atlántico. 12:27 en Venezuela. Gracias a todos los que se conectan desde distintas partes del mundo. Gracias a todos los que nos hacen llegar sus saludos a través de nuestro chat en vivo. Les agradecemos muchísimo su sintonía y les agradecemos muchísimo también todos los mensajes que nos hacen llegar. Gracias a todos los que nos han enviado su saludo y su solidaridad por lo que hemos intentado hacer en la cobertura del caso del teniente Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile. Siguen en fuga sus asesinos. Sigue la PDI sin hacer las labores que tienen que hacer. Siguen las instituciones chilenas jugando al cansancio con este tema. Jugando a que se nos olvide. Jugando a que no hablemos del asunto. Pero nosotros seguiremos aquí. Resulta ser que el hombre encargado de dirigir la PDI, la Policía de Investigaciones, que es el mismo organismo del cual los secuestradores de Ronald Ojeda llevaban unos chalecos perfectamente identificados, que son los mismos que pasaron 2 horas en atender la denuncia, que son los mismos que no le prestaron atención a la jornada de desprestigio que desde Caracas, por el propio fiscal Tarek William Saab y por otros personajes de mayor o menor calado, se desbocaban en acusaciones en contra de un asilado político y refugiado en el territorio chileno y no le prestaron la debida atención ni a su protección ni al caso luego cuando es secuestrado. Ese mismo organismo que es la PDI, amigos míos, resultó que su director es ni más ni menos, para decirlo de forma elegante, un bandido de 7 suelas. Hay un interesantísimo reportaje de la gente de Mega Noticias haciendo un resumen. Yo les debo decir que preparando este programa hoy, quedé atónito. De verdad. Quedé atónito con las acusaciones de este señor. Por eso, cuando vemos de qué se le acusa a este personaje, Muñoz, que tuvo que renunciar al cargo, me doy cuenta de por qué hay tantos vacíos y lagunas con el caso de Ronald Ojeda. Bueno, pero si este era el bandido que dirigía la PDI que estábamos esperando. Vamos a escuchar todo el expediente que hay contra este personaje. Atención, reportaje de Mega. Así es, estamos acá con Nicolás Sepúlveda, te damos la bienvenida acá, mucho gusto como siempre. Nicolás, tras este reportaje que realizas, que se publica, ¿cierto?, durante este fin de semana, mostrando el contenido de la información que compromete finalmente al director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, con el abogado Hermosilla. Y se habla ya de ciertas filtraciones bien importantes a 13 días de que Sergio Muñoz asumió como líder de la Policía de Investigaciones. Adelante, te escuchamos. Sí, el 10 de junio de 2021 Sergio Muñoz asume, el expresidente Sebastián Piñera nombra a Sergio Muñoz como nuevo jefe de la PDI y según los registros del celular de Luis Hermosilla, ya ese mismo día lo felicita, ¿no? Le dice, bueno, misión cumplida, felicitaciones, te mando un abrazo. 13 días después, el señor Sergio Muñoz comienza a enviar la información reservada de causas a Luis Hermosilla, al principio sobre la investigación judicial que afectaba al predecesor de Muñoz en la PDI, Héctor Espinosa. A Héctor Espinosa, investigado por corrupción, por gastar gastos reservados. Son 5 causas que por el momento sabemos que Sergio Muñoz, el exdirector de la Policía de Investigaciones, le habría filtrado a Luis Hermosilla. La causa contra Héctor Espinosa por corrupción, la causa de la compraventa de la minera Dominga, que afectaba al expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Que se investigaba la compra de una minera en Islas Vírgenes Británicas. La causa en Enjoy, estamos viendo ahí en cámara un apoyo. Sí. La causa del casino Enjoy, que también se investigaba al expresidente Piñera. Y Fíjate tú, de lo que estamos hablando aquí. Resulta ser que este señor, director de la PDI, ¿okay?, que fue nombrado, entiendo yo, por Piñera, en paz descanse. Fíjate tú todo lo que puede haber aquí. Fíjate todo lo que puede haber aquí. Este señor, que fue nombrado durante el gobierno de Piñera, según entiendo,
y que fue ratificado por Boric y que tenía una larga trayectoria en esta materia, este señor resulta ser que le daba información a un abogado que muy cercano a los entornos políticos, que era el abogado defensor del anterior director de la PDI destituido por corrupción. No solamente le daba información clasificada como secreta, sino que la información que le daba era información que le servía a este abogado apellido Hermosilla para manejar de forma fraudulenta los casos que defendía. Él defendía unos casos y recibía por parte del director de la PDI información que no debía mantener sobre la investigación para poder defender bien a sus personajes. Además de eso, daba información sobre casos en los que estaba imputado el presidente Piñera. No sabemos si era para salvar a Piñera o para perjudicarlo. Pero además de eso, fíjese usted lo siguiente. Piñera murió hace pocas semanas en un accidente de helicóptero. Muy sospechoso que un hombre tan experimentado volando helicóptero como lo era Piñera termine como terminó, donde fue el único muerto en el accidente. ¿Quién investigó eso? Los mismos de la PDI que está cuestionada en este momento, los mismos que llegaron 2 horas después del accidente, del secuestro de Ronald Ojeda, los mismos que pasaron 15 horas para cerrar los pasos viales para evitar que se escaparan los que estaban secuestrando a Ojeda. ¿Qué es lo que se abre aquí? Amigo, aquí se abre un portal. Porque si este era el bandido que dirigía la PDI, tenemos que dudar de todas las investigaciones que haya hecho la PDI. Es lo que yo hago en este momento. Yo tengo que dudar de todas las investigaciones que ha hecho la PDI mientras este señor estuvo allí. Porque si era de este tamaño de bandido, dime tú. Otras 2 causas que afectaban a personeros cercanos al piñerismo, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y el exintendente metropolitano y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. Mira, acá estamos viendo parte de este reportaje, lo pueden ver ahí en la página de CIPER. Dice, Sergio Muñoz, al asumir como máximo líder de la PDI, compartió información confidencial con Hermosilla, incluyendo un oficio reservado del fiscal Eugenio Campos sobre la investigación a Héctor Espinosa. Es decir, el tipo era simple y sencillamente un empleado del abogado. Todo lo que le llegaba se lo mandaba. Jefecito, miren lo que llegó. Jefecito, miren lo que llegó. Después de eso, la gran pregunta es, ¿se puede confiar en las investigaciones hechas por la PDI durante el tiempo que este hombre fue el director? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y lo hago por el caso Ojeda. Pero ¿son ustedes libres de dudar de cualquier investigación, amigos chilenos, que haya hecho la PDI? Si tenían este bandido de director. Esto es gravísimo, Nicolás, y sabemos también que el Ministerio Público hasta el momento, tal como lo decías tú en el reportaje, no se ha logrado entender o dimensionar la magnitud de cómo podría haber esto incidido en las investigaciones llevadas a cabo, ¿no? Sí, la Fiscalía inició una causa paralela, distinta al caso Hermosilla, que es el caso original. Claro. El 12 de enero iniciaron una causa aparte, empiezan a investigar estas filtraciones, ya han declarado 4 de los fiscales de las causas afectadas por estas filtraciones. Todos dijeron que no había ninguna razón para que el señor Hermosilla tuviera esta información secreta, y lo grave, Natacha, tiene que ver con que el señor Muñoz le avisaba a Hermosilla antes de que se produjeran las diligencias. Por ejemplo, en la causa por corrupción contra Espinosa, Muñoz le avisa a Hermosilla que iban a ir funcionarios de la PDI al Banco Estado a tratar de determinar la hora en que se cobraban cheques de gastos reservados de la PDI para determinar quién cobró los cheques y quién se gastó la plata, ¿no? Malversada. Entonces, claro, Hermosilla, que era abogado de Espinosa, se enteraba antes que la policía de lo que iba a pasar en la causa. Eso eventualmente pudo haber perjudicado las investigaciones, algo que el Ministerio Público está evaluando actualmente. Mira, acá seguimos revisando parte del reportaje. Dice, esto ocurrió el 23 de junio de 2021, menos de 2 semanas después de su nombramiento, a altas horas de la noche. La comunicación incluía detalles cruciales sobre emisión y cobro de cheques bajo el concepto de gastos reservados entre 2015 y 2018. Es decir, al tipo lo nombraron y 2 semanas después ya estaba dando la información al abogado este bandido. Es decir, estamos hablando de un tipo que no fue que se echó a perder en el camino. No fue que el señor le hicieron una oferta que no pudo rechazar. No. Fue que el señor llegó prácticamente. No me extrañaría que quien lo haya nombrado haya sido mi abogado. Mira, ponme al amigo mío ahí para que me resuelva los casos. Y repito,
amigos chilenos que dicen que, bueno, que ¿por qué yo me estoy metiendo en esta cosa? Bueno, yo, amigos chilenos, estoy revisando el tema de la PDI porque la PDI, la Policía de Investigación Chilena, 3 personas vestidas con uniforme de la PDI chilena sacó a un compatriota mío llamado Ronald Ojeda en medio de la madrugada de su casa. Y después el señor apareció muerto. Yo como venezolano tengo todo el derecho de cuestionar las actuaciones de la PDI, mucho más si las instituciones chilenas han decidido que este señor debe cesar de su cargo por ser un bandido, presuntamente. No es que yo me quiera meter en la vida de los chilenos, no es que yo le quiera decir a los chilenos cómo quieren hacer las cosas. Es que por tener una institución como la tienen, es que están pasando las cosas que están pasando en Chile. ¿O es que usted, amigo chileno, cree que el crimen organizado era combatido por un hombre que colaboraba con el crimen organizado? Porque ¿qué es eso que está haciendo el abogado? Salvar a unos delincuentes. Esto no es crimen organizado. ¿Cómo cree usted que un hombre que es capaz de darle información que solamente debían saber las instituciones afectadas, al abogado que se encargaba de defender a unos bandidos, él era el encargado de dar la información? ¿Cómo pueden estar ustedes seguros de que el tren de Aragua, el tren de la Moneda, el tren de la PDI, de donde sea el tren, pero que organiza crímenes en su país, era combatido de forma eficaz por un hombre que hacía estas cosas? ¿Cómo puedo yo confiar en la investigación que se ha hecho sobre el asesinato del teniente Ojeda sabiendo esto de este personaje? Me pregunto. Lo que mencionabas tú recién en relación a la investigación, ¿cierto?, de Héctor Espinosa. Para que se haga el link en la casa, Héctor Espinosa, exdirector también de la Policía de Investigaciones, cuyo abogado es precisamente Luis Hermosilla. Es decir, también en el reportaje mostraban cómo filtraba investigaciones, obviamente secretas, de fiscales, entre ellos Eugenio Campos, y ahí ellos podrían ir avanzando o adelantándose finalmente a lo que hacía la policía, a lo que estaba haciendo también la fiscalía. Y también sabemos que esto no solamente incluye a Héctor Espinosa, son otras las causas también donde vemos cómo Sergio Muñoz pasaba información confidencial a abogados que sabemos tienen mucho poder. Vamos a revisar otro de los extractos, ¿cierto? Dice, no, esta ya la leímos, vamos a seguir avanzando al otro. Dice, los mensajes continuaron entre Hermosilla y Muñoz el 14 de octubre de 2021, con Hermosilla iniciando la conversación poco después de las 5 de la madrugada, Nico. Sí, ahí el Hermosilla empieza él también le contaba cosas, ¿no? En esa conversación de ese día, tipo 5:40 de la mañana, Hermosilla le cuenta a Sergio Muñoz que van a empezar a debatir las medidas cautelares que van a pesar contra Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI, investigado por corrupción, ¿no? Ese es un tema complejo. Y esto es un dato, Natacha, que yo creo que es muy importante. En noviembre pasado, antes que estallara el escándalo del caso Hermosilla, la oficina de Luis Hermosilla paró el juicio oral contra Héctor Espinosa, que se estaba comenzando a discutir en tribunales, a través de un requerimiento al Tribunal Constitucional que lo acogió. Entonces ese juicio, que debiera estar hoy día debatiéndose cuál va a ser la condena contra Héctor Espinosa, la Fiscalía logró probar que ocupó gastos reservados de la institución para fines propios, para fines personales, pero ese juicio está parado por una acción de Luis Hermosilla en el Tribunal Constitucional. Entonces, por supuesto, Luis Hermosilla, este abogado, teniendo toda la información que tiene, puede actuar libremente en los tribunales, entorpeciendo juicios porque tiene información clasificada que le ayuda a sus clientes. Estas son cosas que inclusive tienen que plantearse de una forma distinta. Porque así como un médico puede causarle la muerte a un paciente por mala praxis, un abogado que cometa estas graves faltas está en efecto cometiendo una mala praxis de su profesión. Y usted dirá, bueno, no mata a nadie. Bueno, cuidado, porque puede ayudar a que el asesino se salve. Y además de eso, no hay una cosa peor para una sociedad que la muerte de sus instituciones. Y cuando un abogado, a través de su mala praxis, comete este tipo de barbaridades, la que sale herida de muerte es la justicia. Salen heridas de muerte las instituciones. Y cuando matas una institución, nadie en ese país está a salvo, que lo sabremos nosotros en Venezuela. Yo creo que es necesario en todos los países del mundo que cuando un abogado comete mala praxis, ese abogado no solamente que vaya preso, sino que eso no se le permite ejercer el derecho nunca más. Porque no puede ser que un abogado, prevalido de su condición de jurista, cometa estas barbaridades para salvar a delincuentes y luego ande tan tranquilo por la vida ejerciendo su profesión como si nada.
Y eso vale en Chile, vale en Venezuela, vale en cualquier parte del mundo. Los juristas del horror. Son juristas del horror. Son juristas de la desvergüenza. Son juristas de la corrupción. Y eso de que la corrupción no mata ha quedado perfectamente claro que es mentira después que vivimos la pandemia. Porque no hubo una cosa que matara más que la corrupción en estos años. No hay una cosa que haya matado más gente que la corrupción en Venezuela. No lo quiero yo ni contar. Que comienzo hoy y no termino. Lo relevante de este caso, más allá de las filtraciones de Muñoz, que es lo que ya conocemos, de otros personeros que podrían aparecer. Recordemos que en el celular de Luis Hermosilla aparecieron cientos de conversaciones. El informe con los WhatsApp de Luis Hermosilla, con todos los WhatsApp, era un hombre que no borraba ningún mensaje. Está todo ahí, ¿no? Eso tiene muy nervioso a mucha gente. Ese informe tiene 700.000 páginas, más de 700.000 páginas. Es mucha información. Entonces, creo yo lo que estamos hablando acá es de tráfico de influencia, ¿no? Perdona, el informe solamente de las conversaciones de WhatsApp de Luis Hermosilla son 700... Más de 700.000 páginas. 1000 páginas. Son cientos de conversaciones. Y ojo, que esta filtración, ahí me cabe la duda, porque lo que tú dices acá en este reportaje, que está muy detallado, habla de un periodo de tiempo desde que asume Sergio Muñoz como director finalmente de la Policía de Investigaciones hasta el año más Hasta o menos 2023 hay conversaciones. Pero el reportaje parte con misión cumplida, un mensaje que le manda finalmente Luis Hermosilla al director, el exdirector de la Policía de Investigaciones, y eso también podría generar, o quizás alguna luz de una relación previa a cuando él ya estaba como líder de la Policía de Investigaciones. O sea, Luis Hermosilla es conocido, el mostrador le puso hace 10 años el señor de los pasillos, porque es un hombre muy influyente en el nombramiento de autoridades, de ministro de la Corte Suprema, y eventualmente acá podría tener un rol, solo así se explicaría el misión cumplida, ¿no? Es decir, ese señor Hermosilla no es cualquier abogado. Es un operador con alcance político en varios gobiernos. Porque las cloacas, amigos, eso que son las cloacas que unen a los politiqueros. Las políticas están unidas por las cloacas. Los politiqueros trabajan en las alcantarillas. Súmele además esto que llama mi ley la casta. Que bueno, que estos políticos, como viven del sistema, todos están coludidos para que el sistema funcione de forma corrupta. Y lamentablemente termina ocurriendo casos como que este señor Hermosilla nombraba colaboradores en todos los gobiernos. O sea, estamos hablando de una situación institucionalmente gravísima. Que es la misma, estimados amigos chilenos, que vivimos en Venezuela antes de que el chavismo hiciera metástasis. Que se vio en Ecuador, mire por dónde está Ecuador. Que se vio en Argentina, que se ve en México. Aquí no se trata de que no hables de mi país porque solamente tengo yo derecho a hablar de mi país. Aquí se trata, amigo mío, de que si Chile se va a la mierda Hispanoamérica, porque ustedes los chilenos tienen que entender la importancia que tiene su país como ejemplo para la región. Como ejemplo para la región. Es una responsabilidad. Si Chile se va a la mierda Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque se trata de que estamos todos en el barco. Se trata de que estamos todos en el barco. Esta situación es más grave de lo que aparenta. Exacto. Mira, estamos viendo acá, le informó a Muñoz sobre la discusión de las medidas cautelares de Héctor Espinosa y la preocupación de la jueza por la falta de su hoja de vida. Esto, Natacha, es muy importante antes de que Dale. lea. Esta es la conversación que inicia Hermosilla a las 5, pasada a las 5 de la mañana, cuando es sobre la causa de Espinosa. Mira lo que sigue. Dice, Muñoz respondió expresando que habría sido aún más perjudicial, quiero decir, si se hubieran revelado las anotaciones negativas en ese documento. ¿Qué significa esto, Nico? Acá podemos extrapolar, ¿no? Es sobre el proceso sobre el señor Espinosa, que estaba procesado por la justicia. Hermosilla, cuando estaban discutiendo las cautelares, le cuenta a Muñoz que la jueza se enoja porque se había desaparecido, entre comillas, la hoja de vida de Espinosa. Y Muñoz parece que ya sabía, porque le dice, bueno, habría sido más grave si se conocieran las anotaciones que había en esa hoja. Es decir, Muñoz dice que conocía lo que aparecía en la hoja de vida de Espinosa, que estaba desaparecida, ¿no? Ya, o sea, tú insistes en el fondo en el punto de tráfico y de influencias, que probablemente esto es una arista de lo que va a ser este caso, ¿ah? Esta va a ser la causa más grave que le van a imputar mañana al señor Sergio Muñoz, porque Claro. la causa sobre Héctor Espinosa era también por lavado de activos. Eso tiene una medida de secreto adicional a cualquier investigación judicial y la legislación le otorga una pena más alta también, una condena más alta. Exactamente. Bueno, amigos míos, la preocupación que tienen los reporteros es completa y absolutamente válida, porque en efecto, o sea, imagínate tú ver la cantidad de barbaridades planteadas allí. Este cable aquí huérfano. Esto por aquí, mijo. Aquí está. Okay.
La cantidad de barbaridades que se están viendo con este caso en Chile permiten que cualquier ciudadano chileno se pregunte sobre la calidad de sus instituciones y sobre la posibilidad de que tiene un chileno hoy en día de decir que vive en democracia. Y usted dirá, bueno, pero tampoco exagere. Amigos, ¿puede un chileno sentirse hoy confiado en sus instituciones cuando el jefe máximo de la PDI actual y el anterior se encargaban de cometer desde su cargo, con el amparo del poder, todos los delitos que cometían? Se entiende ahora por qué el crimen organizado está desatado en Chile. Se entiende ahora por qué la ola delictiva no es por la llegada masiva de venezolanos, es por la corrupción masiva de funcionarios chilenos. Porque si la PDI estuviese dirigida por policías serios, el crimen no se desborda. Así entren 700 trenes de Aragua. Y aquí entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo un clamor en la sociedad chilena. ¿Cuál es el clamor? A la mano dura militar. A la mano dura militar. Y como es un clamor, y como la izquierda es como es, entonces ahora vienen a intentar empantanar a los militares para que resuelvan lo que ellos no son capaces de resolver. Y esto, me van a perdonar que haga la comparación, pero esto lo hizo Chávez. Por supuesto, Chávez era militar, ¿no? Y era un militar traidor, un militar asesino, un militar felón y bastante cobarde además. Pero debo decir que esa intención de colocar a los militares a resolver problemas, al final, ¿a dónde conduce? A corromperlos. A bajarlos del pedestal institucional en el que deben estar, los militares en sus cuarteles. A corromperlos, a ponerlos a jugar dentro del juego de la politiquería para que también agarren de la corrupción y para terminar de arrasar con una de las pocas instituciones que en el caso particular de Chile queda en pie, que es la institución militar, con el respeto que se le tiene a los militares chilenos. Por lo tanto, esto es muchísimo más grave de lo que estamos viendo a simple vista, y lo que termina ocurriendo con esto es que esta es la receta de siempre. Me perdonan, esta novela ya yo la vi. El mundo sigue girando y así va el mundo. Segmento exclusivo de noticias, patrocinado por la gente de Hispanidad, abogados y asesores, el mejor bufete en materia de extranjería en España. Inserte cara de sorpresa aquí. ¡Ah! Putin ganó por quinta vez las elecciones en Rusia. ¡Ah! No puede ser. ¡Ah! Ganó Putin. Confiro. Cónchale, Putin, vale. Putin ganó las elecciones después de haber matado, inhabilitado, prohibido, exiliado, arrasado a todos sus oponentes. Por cierto, el tipo es tan, es que lo de Putin no tiene nombre, ¿verdad? Putin es de otro planeta, el planeta de los simios blancos. El tipo dice que en realidad él quería soltar a Navalny, que él iba a hacer un intercambio de presos rusos injustamente presos en otros países e iba a soltar a Navalny, pero que bueno, la vida es así. Oh, puta. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que el señor ganó con el 84% de los votos. De eso vamos a hablar en el segundo segmento, vamos a dedicarnos a esto, porque a mí me parece que este caso es importante. Y usted dirá, bueno, pero ¿y el caso Ojeda? No, pero es que aquí no puedes divorciar una cosa de la otra, amigo. Aquí nada es casualidad. ¿Quién enseñó? ¿Cuál es el principal respaldo internacional del chavismo? Putin. ¿Qué hace Putin con sus oponentes? Los asesina y lo hace parecer un accidente, lo hace parecer hampa común, lo hace parecer un suicidio, lo hace parecer un caso pasional. ¿Y qué hace Nicolás Maduro con sus oponentes? Asesinarlos. ¿No se les parece mucho lo que pasó con el teniente Ojeda en Chile a todas las cosas que ha hecho Putin a lo largo de estos 20 años en el poder? ¿Y no es Putin el principal respaldo de Nicolás Maduro? Y sabiendo usted que Putin es el principal respaldo de Nicolás Maduro, ¿usted de verdad cree que Nicolás Maduro va a hacer unas elecciones distintas a las que hace Putin? Ponte a creer, muerde aquí, yo te aviso, Chiruli. En Cuba,
la gente está protestando contra el socialismo, pero fíjate tú por dónde vienen las protestas. Las protestas arrancan, y eso lo habíamos hablado aquí hace unas semanas, por todo el tema de las graves condiciones que los cubanos están viviendo de unos meses para acá, de forma agudizada, vinculados al tema de los apagones eléctricos y al tema de la falta de alimentos. Todo eso vinculado, claro está, a la caída económica de Venezuela ocasionada por el chavismo. Que por supuesto ahora hay menos dinero para regalar y menos recursos para mandar. Siendo así las cosas, apagones de 3, 4, 5 días, una semana, ciudades completas a oscuras, déficits alimenticios graves, y la gente sale a la calle y ¿qué es lo que grita? Bueno, si esto es el socialismo es hambre. Si esto es el socialismo es penuria. Si esto es el socialismo es apagones. Y la concentración es obvia. Si esto es el socialismo, yo no quiero socialismo, yo quiero libertad. Eso es lo que está pasando en Cuba. Que vaya a triunfar esto, que se vaya a quedar hasta aquí, yo no lo sé. Lo que yo sé es que cuando una persona asume que el socialismo es una mierda, amigo, ahí no se va a devolver a decir en el futuro que el socialismo es chévere. Yo que se los digo. Ya veremos en qué termina esto. Bueno, y en Haití sigue el drama. El drama en Haití ha llegado a niveles ya tan dantescos que no hay forma ni siquiera de narrarlo. La ONU mandó un cargamento de ayuda humanitaria donde lo fundamental era comida para bebés, atención para las mujeres parturientas, recursos médicos, etc. Bueno, llegó la marabunta, saquearon y se llevaron todo lo que había, no hay nada de eso. Bueno, esa es la gente que está apoderada de Haití en este momento. Yo no sé si está... porque no hay cámaras que lo fotografíen. ¿Por qué no se van estos izquierdistas franceses a Haití, a ayudar a la gente en Haití a ver cómo resolucionan esto? ¿Dónde estará Greta? ¿Por qué Greta no va para Haití a hablarle a esta gente de que no coman? Porque mira, Greta se mete con uno porque uno se comió un bistec, uno se comió un churrasco. Oye, pero estos bichos están comiendo gente. ¿Por qué Greta no se va para allá a hacer una protesta? No coma gente. Yo se lo propongo a doña Greta. Hay algo que no solamente está ocurriendo en Polonia, aquí en Alemania también, que es el tema de prepararse para que la guerra llegue a las puertas de los hogares, de los polacos, de los alemanes. Fíjense que la ministra de Educación alemana ha decidido que en los salones de clase alemanes, en las escuelas, se le empiece a hablar a la población, a los estudiantes, del tema de la guerra como una posibilidad y lo que eso podría significar para su futuro, cómo actuar, cómo protegerse, etcétera, etcétera. La ministra de Defensa española ha dicho que debemos estar pendientes porque un misil de Rusia puede llegar a Madrid. Y en Polonia, que tienen una larga experiencia siendo el objeto deseado y el campo de guerra de las potencias de la zona, han decidido que ellos se tienen que preparar en serio para lo que significa una guerra en el corto plazo dentro de su territorio. Una guerra que ya está en su frontera, pero que ellos, cuando hablan de guerra, hablan de prepararse ¿en qué? De prepararse en refugios antiaéreos, de preparar a la población para vivir bombardeos, para saber cómo guardar la comida necesaria para los momentos en que se vean necesitados de hacerlo, inclusive en el manejo de armas. Y ya ese es un tema que se discute aquí en toda Europa, porque el tema de discusión en este país es que en el gobierno de coalición se discuten dos cosas. Número uno, de hablarle de la guerra a los niños en las escuelas. Y número dos, reimplantar el servicio militar obligatorio ante la eventualidad de que las hostilidades crezcan en cualquier momento y de que Putin se nos vuelva loco. Esas son las cosas que se están discutiendo aquí en Europa, para que sepan. Nada bonitas. Mientras tanto, en Islandia, bueno, hay una erupción de un volcán, hay una alerta general en una de las islas que componen este país. Bueno, y la preocupación es mayúscula.
Y la preocupación es mayúscula porque lo que uno menos espera es que en Islandia haya tal profusión de volcanes o de fuerza volcánica, pero la hay. Y entonces, bueno, uno se preocupa porque te venga Putin y otro se preocupa porque el volcán se vuelva loco. Yo te digo, el mundo a veces uno quisiera hasta bajarse. En estos días alguien me dijo, vete para el Himalaya, que allá no pasa nada, cuidado, que la podemos vivir peor. Y así va el mundo, cortesía de nuestros amigos de Hispanidad, Abogados y Asesores, el mejor bufete en materia de extranjería en España. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, Abogados y Asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, Abogados y Asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, Abogados y Asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Como no he podido ir a Escocia, he decidido que por cada día que me falte Escocia en la vida, me voy a tomar un escocés. Entonces yo hoy me tomo también un escocés porque, bueno, dejaré de beber escocés cuando vaya a Escocia. Hablemos de Escocia en Castellano, organiza tus viajes a Escocia. Qué maravillosa tierra, qué maravilloso lo que nos cuenta la gente de Hablemos de Escocia en Castellano en su podcast. La semana pasada hicieron un live en Instagram. Entren a su cuenta en Instagram, Hablemos de Escocia en Castellano. Hicieron un live con un experto en whisky que dio unas explicaciones maravillosas y me dio unas ideas muy interesantes que quiero poner en marcha. Hablemos de Escocia en Castellano, organiza tus viajes a Escocia para que no te pierdas ni un detalle, te lo contarán en tu idioma. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tenemos que leer más. Esa es la misión este año 2024 y por eso Carelis Bustos nos ha puesto a la disposición su libro La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno es un maravilloso libro que Carelis Bustos ha escrito, con una dinámica que de verdad tú sientes que te montas en un carro de aventura y no te va a ver, como montarse en el DeLorean, pero hacia el terror. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Para leer más este 2024, La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que en los Estados Unidos usted puede tener el mejor carro, puede tener la cuenta bien gorda, puede tener una maravillosa camionetota, puede tener un maravilloso super teléfono, pero si no tiene póliza de seguros, usted está al borde de la indigencia. Porque si a usted le llega a doler el juanete un día o a usted le llega a salir una espinilla en un sitio inadecuado, déjeme decirle que si usted en los Estados Unidos no tiene seguro, usted rodó. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo. Asegúrate bien en todo el territorio de los Estados Unidos. La lloradera por los impuestos. Los impuestos. Amigo, hay que pagar impuestos. Existen los impuestos y hay que pagarlos, no hay que volverse loco. Con los impuestos no hay que enloquecer, con los impuestos lo que hay es que pagar. ¿Pero qué es lo que tengo que pagar? Bueno, de eso se encarga la gente de AMBS Servicios. En los Estados Unidos, AMBS Servicios se encarga de todo lo relacionado a tu planeación financiera, para que no tengas que andar llorando y gritando y pegando gritos a último momento. Jorge Rojas y su equipo se encarga de manejar todo lo relacionado a tus finanzas personales, familiares, empresariales, tu nuevo negocio, todo lo que necesitas saber. Quiero montar un negocio en los Estados Unidos, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios se encarga de quitarte ese dolor de cabeza. La planeación financiera en los Estados Unidos es posible. Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios se encarga de eso. ¿Sabía usted que el señor Boric ha decidido salir a la calle buscando el respaldo de su pueblo y ha hecho un acto al que estoy seguro fue muy poca gente, porque las imágenes todas eran close-up? Y además de eso, han celebrado que han aumentado la aceptación en las encuestas. Ya no están en 29% de aceptación, ya están en 33%. Oye, qué felicidad debe tener este tipo. Y en medio de esa felicidad que debe tener este tipo, surgen algunos planteamientos que en las mismas encuestas donde le dan el 34, 33%, 35% de aceptación al gobierno de Boric, el 80% de la población dice que hay que sacar a los militares a la calle porque no podemos vivir con esta delincuencia. Es algo que se cuenta y no se cree, porque al final estamos hablando de la misma sociedad que decidió echar al pajón a los militares después de que el general Pinochet entregara el gobierno. Inclusive muchos de esos militares
cayeron presos, hay una cantidad de militares presos. A los militares a los cuales la sociedad llamó en un momento de crisis anterior, ahora los vuelve a llamar. ¿Qué dicen en la prensa? Este magnífico reportaje al respecto nos da algunas luces. Hoy día, los problemas que tiene Chile podrán venir de hace mucho tiempo, pero hoy día son responsabilidad de nosotros. Y yo como presidente de la República asumo esa responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Esa es la frase favorita de la izquierda. Esa frase le encantaba a Chávez. Asumo a Chávez. Chávez repetía esa frase. No, yo asumo mi responsabilidad. Yo recuerdo una vez que un ministro de Chávez, un bueno para nada, malo para todo, estaban en un aló presidente y en ese aló presidente estaban entregando unas tierras, unas cosas, estaban revisando unas cosas ahí con los campesinos y los campesinos se empezaron a quejar de que la cosa no estaba funcionando, de que no les habían dado nada, no sé qué, en vivo y en directo. Y Chávez monta en cólera y dice, ¿dónde está el ministro? Tal, no sé qué. Y está cayendo ese palo de agua de quejas y tal. Y el ministro se levanta y dice, presidente, ante esta situación yo asumo mi responsabilidad. Y la gente lo aplaude. ¡Bien! ¿Qué coño es asumir la responsabilidad? Esa palabra, yo asumo la responsabilidad. Amigo, tú no necesitas asumir la responsabilidad. A ti te la dieron cuando te eligieron presidente. El responsable eres tú. Entonces eso de buscar aplausos, ay, yo asumo mi responsabilidad. Y salen los mamertos a decir, no, él es un hombre, viste, él asumió su responsabilidad. Pero si la responsabilidad se la dieron cuando lo eligieron. La responsabilidad se la dieron cuando lo eligieron. Bueno, y si usted es el responsable, entonces todo cuanto está pasando en Chile es responsabilidad suya. El asesinato de Ronald Ojeda es responsabilidad suya porque su gobierno no lo protegió. Después de haberle prometido que lo iban a proteger dándole el estatus de refugiado. No sabemos si es que ustedes le dieron el estatus de refugiado a Ronald Ojeda para que fuese más fácil para el chavismo capturarlo y matarlo. Eso es algo que todos tenemos que preguntarnos a estas alturas. Eso es algo que todos deberíamos preguntarnos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no podemos confiar en las instituciones chilenas después de que supimos que el jefe de la PDI es un bandido. ¿Qué nos impide a nosotros pensar que un señor que le daba a un abogado de bandidos datos importantes de la investigación contra sus defendidos no hacía lo mismo con el régimen chavista? Si hasta fue a Caracas a firmar un convenio. Dime tú. Pero, bueno, Boris salió a la calle y hubo gente que lo acompañó, mira. Palabras en el frontis de La Moneda, donde llegaron seguidores del mandatario para entregar su apoyo al segundo tiempo de gobierno. Periodo que, según la última encuesta CADEM, comenzó con un alza de 4 puntos en su aprobación, alcanzando un 31%. ¡Wow! Gran celebración. ¿Cuál es la celebración? Que 7 de cada 10 chilenos lo detesta. Que 7 de cada 10 chilenos no lo aprueba. Este reportaje, ¿sabes que uno puede leer las cosas al revés? No, si tiene 31% de apoyo, no significa que tiene 69% de desaprobación. Lo que dice el analista que hizo la encuesta. Tu diagnóstico es que Chile está mejor en comparación a marzo del 2022. A pesar de eso, la opinión pública no está de acuerdo. El 84% considera que estamos peor en crimen organizado y 82% en delincuencia. Crisis de seguridad que complica al gobierno, más aún ante la formalización de los altos mandos de las policías. La renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, complica el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en mayo enfrentará la justicia por su responsabilidad de mando en delitos del estallido social. Estamos totalmente convencidos y empeñados en garantizar la seguridad de la gente porque sabemos que cuando no hay seguridad se restringen la posibilidad de ejercer derechos tan básicos. En muchos casos el común denominador es el crimen organizado, sucesos que han llevado a distintos alcaldes, sin importar el color político, a pedir medidas extremas como el despliegue militar. Hoy lo más irresponsable es clausurarse previamente a una herramienta que puede contribuir en el esfuerzo de poder generar mayor seguridad en nuestro país. Fíjate tú cómo anda ese bicho, que es el alcalde de Maipú, donde encontraron el cadáver de Ronald Ojeda en una toma ilegal que él, desde hace 3 años que es alcalde, sabía que existía y que había toda serie de delitos. Y ahorita fue que actuó. Tuvo que aparecer el cadáver de un venezolano, de un militar venezolano, de un asilado político venezolano en Chile, para que este señor saliera a hablar de esa toma y saliera a actuar. A actuar de forma chucuta, porque además el señor cada vez que el señor habla más que un loro. Cada vez que ve un micrófono dice, no, vamos a seguir haciendo eventos. Casi que diciéndole a los delincuentes que ya hay, váyanse que voy ahí. Este señor dice algo interesante, miren.
Hoy día le hacen un queque a las Fuerzas Armadas. Mañana, cuando sean oposición, nuevamente las van a tratar de meter presas, otra vez les van a meter querella. Otra vez el alcalde de Maipú y sus amigos van a gritar Gabriel, Gabriel, los milicos al cuartel. Según CADEM, 80% apoya que militares ayuden en labores de seguridad ciudadana. Y si se trata de colaborar en combatir al narcotráfico, sube a 89%. Yo no lo descartaría, pero hay que hacerlo muy inteligentemente, con mucho rigor, con mucho cuidado. Creo que la experiencia de la participación en otro marco, estado de excepción, contra el terrorismo, ¿no es cierto?, en la macrozona y una zona sur que llaman, ha sido buena. Lo importante es determinar para qué sería útil la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía, dónde sería útil y bajo qué circunstancias pueden actuar. Implementar un despliegue militar genera trabas legislativas y políticas. El gobierno lo analiza, pero bajo el amparo de la Ley de Infraestructura Crítica que lleva 7 meses en el Congreso. Busca resguardar instalaciones críticas como hospitales, zonas de transporte o servicios básicos. Medida que según CADEM 83% apoya, pero en el mundo político está condicionada por el proyecto de reglas del uso de la fuerza. Que tengan tranquilidad, porque de lo contrario, probablemente los mismos que hoy día piden a los militares, después los van a perseguir. Dejemos de buscar excusas para legislar algo que es necesario y urgente. En el llamado de urgencia de algunos alcaldes se revivió una antigua solicitud, el estado de excepción, que según CADEM un 64% apoya. Medidas que tensionan el segundo tiempo del gobierno, marcado por una crisis de seguridad que no da tregua. Bueno, cuando usted ve una cosa como esta, por supuesto, lo único que puede hacer es preguntarse si los políticos, o sea, y esto es algo que aplica a Chile y aplica a todo el mundo, cuando una clase política tiene problemas distintos al resto de la sociedad, a la sociedad civil, a la gente, a la población en pleno, estamos hablando de un divorcio de la sociedad política con respecto a la sociedad. Porque ¿cómo es eso que el 80% de unos encuestados dicen que los militares se encarguen de esto y los políticos tengan 7 meses decidiendo a ver si van a permitir que los militares resguarden los hospitales y las zonas críticas? Porque tiene que haber una ley que garantice que el uso debido de la fuerza y tal. Pero ¿qué uso indebido de la fuerza puede haber cuando estás combatiendo a unos narcotraficantes? Hay que raspárselo. ¿Qué uso debido de la fuerza debe haber cuando estamos hablando de unos secuestradores y asesinos? Hay que pegárselo. Hay que pegárselo. Plomo con ellos. Ah, no. Entonces está la delincuencia azotando y sin uso debido de la fuerza, haciendo todo lo que les da la gana. Y los políticos están discutiendo a ver si sí o a ver si no. Y además de eso haciendo algo que es lógico. Lo que han dicho algunos voceros allí. Bueno, pero es que lo que están llamando a los militares hoy los están llamando para después juzgarlos mañana. Y para decir mañana que son unos violadores de los derechos humanos. Porque eso es muy sabroso. Eso es muy sabroso llamar a los militares para que los militares se encarguen de una situación sin la debida comprensión de lo que eso va a significar para después juzgarlos y meterlos presos y decirles que son violadores de los derechos humanos. Es decir, cuando la sociedad le está haciendo un llamado a los militares a que se encarguen de un problema que es policial, estamos hablando de que fracasaron la policía, de que fracasó la fiscalía, de que fracasó el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Y esto es importante. O sea, pasaba lo que pasaba en la PDI y la ministra Carolina Toá no sabía. Pasaba lo que pasaba en la PDI y el subsecretario Manuel Monsalve no sabía. Pasaba lo que pasaba en la Policía de Investigaciones y el gobierno, la fiscalía y no sabían. Se acaban de enterar. El propio Gabriel Boric, que él dijo en esta griterío, que él asumía su responsabilidad, porque los problemas pueden ser de gobiernos anteriores, pero ahorita que ellos están gobernando los problemas son de ellos. Bueno, ¿y qué hace? Que predica con el ejemplo. ¿Qué hace que no resuelve? Pues? Resuelve. Ah, no, pero ¿cuál es la solución de Gabriel Boric? La solución de Gabriel Boric es que tienen detenida la reforma necesaria en el Congreso para la actuación policial, porque hay que dejar establecido
que los policías no pueden ver feo a la población LGBTI, QWZ, que no le pueden decir indio al indio, no le pueden decir negro al negro, que no pueden hablar en voz alta porque asustan a la gente y silencio que están durmiendo los narcos de la sociedad. ¿Cómo se combate el crimen así? ¿Cómo se combate el crimen cuando usted llega a una toma ilegal donde habían unos tipos viviendo allí desde hace años? Y allí se asesinaba, se violaba, se mataba y se enterraba ilegalmente y nadie decía nada. ¿Cómo entra usted allí? No, que hay que respetarlo y tratarlo con respeto. ¿Cómo trata tú con respeto a una gente que convivía entre prostíbulos, ventas ilegal de alcohol y enterramientos ilegales en fosas comunes? ¿Cómo convives tú con esa gente? ¿Cómo convives tú con esa gente? Dime tú. Bueno, mejor no me digas. En el siguiente segmento, las llamadas telefónicas de todos ustedes van a hacerse sentir, pero atención. Cuando son exactamente las 6:12 de la tarde aquí en este lado del Atlántico, 1:12 de la tarde en Venezuela, debo decirles que vamos a hacer las llamadas de la siguiente manera. Ustedes deben mandar un mensaje a WhatsApp. Todavía no, porque el teléfono tiene habilitado, porque si no se vuelven locos, una locura. El teléfono está inhabilitado. Cuando habilitemos, cuando yo les diga, vamos a empezar a meter la llamada. Ustedes no van a llamar, sino que nos van a escribir. Nos van a escribir por el WhatsApp, nos van a decir, quiero participar. Soy fulano de tal, quiero participar. Le vamos a dar, nosotros lo vamos a llamar. Yo lo voy a llamar y por favor, bájenle el volumen al teléfono o al televisor cuando les entre la llamada para que no los haga retorno. Va a tener 1 minuto para participar. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente segmento? Putin se reeligió con más del 80%. ¿Usted confía en que los aliados de Putin, como Nicolás Maduro, por ejemplo, hagan elecciones libres donde termine algún opositor ganándole? De eso vamos a hablar en el siguiente segmento y queremos escucharlos ustedes. Lo haremos en nuestro segmento Que hable mi gente, y eso lo haremos en el siguiente corte. En este programa 405 de Fuera de Orden. 405, ¿no? 805, ¿no? Me comí 400, tenía hambre. Programa 805 de Fuera de Orden de este lunes 18 de marzo del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el